día de hoy hicimos un pequeñito repaso sobre un problema de osciladores con cuerpo rígido para reforzar lo visto ayer y hoy. Y hoy vamos a empezar nuevo tema conocido como gravitación, ¿vale? Entonces la gravitación la vamos a llamar gravitación al estudio de las fuerzas a distancia que ocurren por la masa. Entonces nosotros vamos a estudiar el hecho de que los objetos que tienen masa se ejercen fuerzas entre sí, ¿vale? Este fue el problema que hizo Isaac Newton famosísimo, el problema de la gravitación, ¿vale? Entonces, durante mucho tiempo, las personas se preguntaban qué era lo que le ordenaba a las manzanas caer, por ejemplo, qué le decía al lápiz cuando tú lo sueltas, cuando tú dejas de agarrarlo, qué le dice al lápiz cae, ¿no? Ese era el gran problema de la época, ¿no? ¿Por qué los objetos caen? ¿No? Pues, hace tiempo Galileo estudió el cómo, ¿vale? Que es lo que corresponde a la cinemática. Pero la gente se preguntaba, ya que lograron responder el cómo, el por qué. ¡Oh! Toño, no puede ser. ¿Qué acabas de decir? Lo siento, Toño, te voy a tener que sacar. Ah, no es cierto. Este, pues era la cuestión, ¿vale? ¿Qué era lo que ordenaba a los objetos, por ejemplo, una esfera, caer, ¿no? ¿Qué era eso? Entonces, la gran idea, pues la tiene Isaac Newton, que haciendo algunas mediciones, observaciones durante sus 4 años en la Universidad de Cambridge, ocurre el famosísimo mito de la manzanita, ¿no? Que le cae a la cabeza y entonces se da cuenta cómo debe de ir la fuerza, ¿no? Ese es el mito del descubrimiento de la gravedad, ¿no? Pero eso es un mito nada más, ¿no? Isaac Newton, sabemos que trabajó en el problema de la gravitación durante 4 años. El hombre no, de la nada, no le pasó, estaba estudiándolo 4 años, ¿vale? Y entonces Newton se dio cuenta que él, en la teoría que estaba construyendo de gravedad, bueno, pero en su teoría de la física en general, él había descrito las cosas como fuerzas, ¿vale? Él había descrito objetos llamados fuerzas que provocaban cambios en el movimiento de los objetos, ¿no? Y esos cambios iban con el cambio de su momento respecto al tiempo, que eso puede ser escrito como la masa por la aceleración. ¿Qué hubiera pasado si la manzana no hubiera caído? Pues nada, seguramente hubiera llegado a su casa y hubiera soñado la respuesta. Se lo hubiera dicho Dios. Entonces, vean, Newton había desarrollado estos objetos que llamamos fuerzas en su teoría de la física, la cual estaba construyendo. Y una de las relaciones que tenía, pues es que era equivalente al producto de la masa por la aceleración. Es decir, Newton sabía que había objetos que eran responsables de cambiar el movimiento de los objetos, ¿no? Estas cosas llamadas fuerzas cambiaban la dirección de movimiento. ¿Cómo lo hacían? Quién sabe, ¿no? Nada más sabíamos cuál era el valor con el cual lo cambiaban. Y entonces, Newton dijo, a ver, él midió las aceleraciones que tenían los objetos. Sí, midió un montón de cosillas. Y entonces se le ocurrió medir
le ocurrió medir la interacción entre la Luna y la Tierra, ¿vale? Y aquí una distancia d. Entonces se le ocurrió medir cuál es la interacción, ¿vale? Porque decía, a ver, la Luna está girando afuera, ¿no? Para el tiempo de Newton existieron ya un montón de astrónomos, como lo fueron Kepler, Tycho Brahe, Ptolomeo, Nicolás Copérnico, los cuales, los cuales ya sabían, ellos ya sabían del modelo heliocéntrico, ¿no? Sabían que los objetos orbitaban unos alrededor del otro, y específicamente Kepler y Tycho Brahe, un par de alumno y maestro, sabían que los planetas describen órbitas elípticas y que la Luna describe una órbita casi circular perfecta alrededor de la Tierra. Entonces Newton, no, Aristóteles sí me cae bien. Entonces Newton se puso a medir, ¿no? Pues si los objetos caen, si todos los objetos caen, ¿por qué la Luna no cae? Una de las observaciones es que sí, la Luna sí cae. ¿Ustedes me creen cuando yo les platico que la Luna cae? Cae en una malla de 4 dimensiones. No, bueno, sí, pero eso es de la teoría de Einstein. De eso sí quien lo platicamos terminando el curso de gravitación. Pero la luna está cayendo, ¿vale? O sea, clásicamente, imagina que esto es una dimensión. La luna se está cayendo hacia la Tierra, es decir, la luna quiere moverse hacia la Tierra, quiere chocar con ella. Eso es algo de lo que se dio cuenta Newton, ¿no? Eso es de lo que se dio cuenta. Pero también se dio cuenta que como la luna tiene un movimiento periódico, pues muy interesante, ¿no? La luna tiene movimiento periódico y es circular. ¿Eso a qué llama? Pues al MCU, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Este es un caso de movimiento circular uniforme, ¿no? Del cual sabemos cómo es la aceleración radial. ¿Cuánto vale la aceleración radial? Pues es menos omega cuadrada r, ¿no? Bueno, r minúscula. Eso es lo que mide la aceleración radial o centrípeta del movimiento circular uniforme, ¿no? Y entonces Newton dijo, a ver, pues entonces hay una fuerza, no sé cómo es, pero hay una fuerza que está tirando a la luna, ¿no? Pero como está en movimiento circular uniforme porque tiene una velocidad tangencial que le permite huir de la caída, es decir, la luna se cae, ¿no? Pero hay una velocidad que la mueve, ¿no? Entonces la mueve hacia acá y ya no se cae, ¿no? La mueve y ahora se trata de caer acá. Pues es que la vuelve a mover, se cae, la vuelve a mover, se cae, la vuelve a mover. Es decir, esta velocidad evita que la luna se caiga sobre la Tierra. Es suficientemente veloz como para que en cada instante no se caiga. Eso es algo un poquito antiintuitivo, pero es lo que pasa en el movimiento circular. Entonces dice Newton, a ver, pues está en movimiento circular y la aceleración radial yo la conozco es esta. Pues entonces, la fuerza que estoy buscando debe de ser la masa de la luna por omega cuadrada r, ¿vale? ¿Sí, Marco? ¿Por qué es un menos? Porque está apuntando hacia dónde, hacia el centro, ¿no? Hacia el eje de giro, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues entonces he aquí un resultado, ¿no? Porque acuérdense, la aceleración centrípeta va en la dirección del radio, ¿no? Aquí le pongo el vector radio gorrito, ¿no? Entonces, primer descubrimiento, la fuerza que yo estoy midiendo, al menos para la Luna, tiene magnitud de menos
tiene magnitud de ml masa luna por omega cuadrada r, que es la distancia, ¿vale? Entonces, primer observación de Newton. Ocurre eso, ¿no? Luego, luego segunda observación, ¿no? La dirección de la fuerza es radial, es menos radial, ¿no? Es decir, que si yo tuviera otro sistema, ¿no? De la Luna y la Tierra, yo tuviera otro sistema, por ejemplo, unas partículas con masa A, una partícula A, y una partícula más grande aquí, B, y estas se atraen porque tienen masa, por el único hecho de tener masa, pues entonces la fuerza que existe en A debido a B, ¿se acuerdan de esta notación que usamos para los momentos los momentos, para lo del cuerpo rígido y grupos de partículas? Ah, pues esta es alguna cosa, ¿no? Llamémosla F0 en la dirección radial, ¿vale? La menos dirección radial, es decir, hacia acá, ¿no? Entonces ya tenemos dos observaciones sobre cómo debe de ser esta fuerza, de qué naturaleza debe ser esta fuerza, ¿vale? Y entonces, paso siguiente, pues decimos, ok, esta fuerza obviamente depende de las masas, ¿no? Porque no es lo mismo que estas masas chiquitas se atraigan, pero yo no veo que se muevan, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, su celular junto a un lápiz, pues uno no ve que se acerquen, ¿no? Ah, pero si uno ve a la Tierra orbitando al Sol o un cometa orbitando el sistema solar, pues se acerca a él, ¿no? Es decir, es una fuerza que depende de qué depende esta fuerza. de la masa. Ah, la distancia y la masa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que mientras más pequeños sean los objetos, ambos, pues más pequeña es la fuerza, ¿no? Pero mientras más grandes sean los objetos, pero así grandes a las escalas planetarias, la fuerza se vuelve muy, muy poderosa, ¿no? A escala planetaria se vuelve poderosísima, pero a escalas humanas se vuelve muy débil, ¿no? Casi no es notable esa fuerza, ¿no? Entonces, entonces, ¿no? La observación es que esta fuerza, vamos a ponerle Fg, depende, este simbolito como de alfa, así, pero con las patitas alargadas. Nos dice, pues la fuerza va a depender de la masa del objeto A y la masa del objeto B, ¿vale? ¿Cuál es la forma más común de dependencia? Pues que sea lineal, ¿no? Nosotros decimos que crece como línea recta. Mientras más grandes, pues más fue alta la fuerza, ¿no? Entonces decimos que es lineal, es directamente proporcional a las masas, ¿vale? ¿Y cómo se relacionan estas masas? Pues lo más común es que sea por el producto de ellas, ¿vale? Una forma de verlo, por ejemplo, ¿por qué no la sumo? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por aquí. Entonces, suponte tú que ya tienes esta expresión, ¿no? Tienes esta expresión. Ahora, eso era para el sistema Luna-Tierra, ¿no? La Luna está aquí, bueno, no está muy bien ese dibujo. Déjenme ponerlo aquí. Tierra y Luna, así, un movimiento circular, ¿no? ¿Estás de acuerdo que esto es un sistema de dos partículas, ¿no? Un sistema de dos puntos, ¿no? Que hay una fuerza entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas el ejemplo que vimos los resortes, Toño? Cuando vimos un sistema que era algo así como una masa M1 amarrada
a una masa m2 por un resorte k. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que habíamos dicho? ¿Qué truco podíamos aplicar aquí para que fuera más fácil el problema? Ajá, ¿no? ¿Y qué masa nos salía? ¿Cómo era la masa que nos salía para ese nuevo sistema? Recuerda, nos salía que la fuerza o la ley de Hooke, que es delta X menos K, es igual a una cosa que le llamamos mu por la aceleración, ¿no? La aceleración del sistema. Y esta mu era m1 por m2 entre la suma m1 más m2, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas de la masa reducida? Entonces, ¿qué pasa si tú quisieras montarte sobre este sistema, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú quieres reducir este sistema, pensarlo como si fuera una sola cosa? Pues aplicas la masa reducida, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que observa Newton? Pues a las escalas planetarias, supongo que una de las masas, la masa de la Tierra es como del orden de 10 a la 25. La masa, por ejemplo, ahora piensa en el Sol, es de 10 a la 36 kilogramos. ¿Ah? Entonces, si yo los multiplico, si yo multiplico masa de la Tierra por masa del Sol, es 10 a la 61, ¿no? Y si yo la sumo, ¿estás de acuerdo que si yo sumo masa Tierra con masa Sol, pues es del orden de 10 a la 36 igual, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que el producto es mucho, mucho más grande que la suma? Y entonces, si yo quisiera estudiar este sistema, pues a fuerzas me va a salir en algún momento que Fg depende de mu, ¿no? Pero esta mu se escribe como masa 1 o masa A por masa B entre la suma de masas, ¿no? Pero la suma de masas es despreciable en comparación con el producto a estas escalas. Entonces dice Newton, pues entonces es que el producto es el que va a estar ganando, ¿no? E incluso si tuviera la suma, es decir, si incluso si tuvieras un término sumando, pues es despreciable a comparación del producto de las masas, ¿vale? Entonces él dice, pues es que lo que yo, si pudiera medirlo, midiera, sería esto, ¿vale? Entonces ese fue uno de los motivantes por los cuales Newton dijo, es que va a ser el producto de las masas, va a ser el producto, va a ser el dominante, ¿no? Entonces puede haber, fíjense, esta ley nada más es un modelo de la realidad, puede que sí incluya la suma de las masas, pero como es despreciable para la medición, pues ¿cuándo te vas a dar cuenta que así lo es? Y la otra pregunta es, ¿realmente importa? ¿No? Entonces, recordemos que esto es un modelo de la realidad, uno extremadamente bueno, pero es único, ¿vale? Entonces uno de los motivos fue ese, ¿no? Entonces el siguiente va a ser, pues él mide, hace su grafiquito aquí, hace sus gráficos a lo largo de años y compara las aceleraciones medidas centrípetas entre la distancia que hay en los objetos. ¿Qué le sale? Le sale algo así. Algo así que es totalmente positivo, ¿vale? Entonces dice, es que esto él le aplica una técnica de ajuste que ya se conocían en la época de las técnicas para ajustarle polinomios a las gráficas. En la época de Newton ya existían esas técnicas.
y dice, pues es que esto es una hipérbola, el inverso de una hipérbola. Sí, o sea, tú sabes que Taylor es más o menos de la época, o sea, es más joven, es más joven que Newton. Newton seguramente tenía 50 años cuando Taylor estaba estudiando su universidad. Entonces sí, ¿no? Y aparte Newton ya sabía de cálculo, ¿no? O sea, él ya había inventado el cálculo para este punto. Entonces él con sus herramientas, sí es. Entonces él con sus herramientas de cálculo dijo, pues es que esto es una proporción de 1 entre r². Las distancias con las aceleraciones van así, con 1 entre el inverso del cuadrado, ¿vale? Y pues después de medir más, así, comprobó la luz afecta, comprobó la forma afecta, etcétera, 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 así, comprobó muchas cosas. Pues eso hizo en los 4 años, pues lo que él llegó, pues no hay más factores que deciden esta fuerza. La forma que tenga, pues, quién sabe, ¿no? Hasta el momento no sé, pero factores que afecten, pues solamente es la distancia y las masas de los objetos. Y ya sé cómo van. Entonces dice, pues vamos a juntarlos, ¿no? Entonces dice, la fuerza de gravitación es proporcional al producto de las masas de ambos objetos entre el cuadrado del planeta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo único que le faltaba? Pues le faltaba saber qué es lo que hace que sean iguales, porque él ya compara sus gráficos con esta expresión, y obviamente déjenme ponerle el vector radial y en el sentido negativo, ¿no? Que eso es la otra observación. Entonces, ¿qué es lo que le falta a Newton para que esto sí sea igual? Pues dice, a ver, chance, y si es esto multiplicado por alguna constante G mayúscula, llamémosla mañosamente, por por mb entre r² en la dirección del radio, tal vez esto, si yo alcanzo a descubrir o a medir cómo debe de ser o qué valor tiene esta constante que me haga que sean iguales, pues entonces ya la armé y dice, pues esto va a ser una ley de cómo se atraen, ¿no? Después de todo el intenso trabajo, dice, pues es la forma esto es la forma matemática de la fuerza de atracción entre los cuerpos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que siguió? Pues ver quién es este valor, ¿no? Descubrir el valor de G. ¿Cuál es el valor que debe de tener G para que esto sea real? ¿Vale? En este punto ya yo desconozco si el mismo Newton alcanzó a medir la G él mismo, pero lo que sí Sí, sabemos, mande Dimir. bueno, Cavendish descubrió la masa de la Tierra y como 70 años después, con eso ya calcularon la constante. Sí es, ¿no? Lo que sí les puedo platicar es que un señor llamado Henry Cavendish agarró y hizo un experimento muy inteligente. Agarró un hilo que se torcía y le colocó una varita, ¿vale? Muy larga, una varita muy larga, amarrada desde el centro. Y en los extremos puso esferas de plomo, simétricas. Y al lado de ellas, así, aquí puso otras esferas más grandes a distancias iguales de las masas. Y ve. Mm, ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que esperaba notar Cavendish en este experimento? Pues como dijo Newton, a ver, pues hay una fuerza de atracción entre ellas y Newton ya me dio la expresión por la cual se atraen, ¿no? ¿Qué falta medirle? Pues la G. Entonces dice Cavendish, pues entonces lo esperado en este experimento es que si mi cable se puede doblar, pues entonces
como hay atracción gravitacional, estas dos se van a mover, ¿no? Es decir, aquí hay un ángulo inicial. Yo espero que en otro punto, en un cierto momento, el ángulo cambie, ¿no? Es decir, este ángulo, teta, cambie lo suficiente como para que yo pueda medirlo y entonces pueda relacionar ambos, ¿no? Pueda relacionar el ángulo de medición, las masas, con la constante G. Entonces, si quieren, nosotros vamos a hacerle, ¿no? Vamos a hacerle un modelito a este experimento. Entonces, si se dan cuenta, este experimento, ¿qué tendríamos que usar? ¿Qué conceptos de la física hay que usar que hemos aprendido? Bueno, yo vi el experimento y ahí Cavendish utilizó un espejo, incidió un haz y vio el ángulo del, de cómo se torsionaba la de este cable. Sí. Oh, sí, 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 en efecto, ¿no? El bueno de Cavendish, aquí, aquí lo que tenía un espejito montado sobre el hilo y entonces hoy actualmente tenía un rayo de luz que había direccionado con otro espejo y entonces este espejo al ángulo inicial lo rebotaba en el mismo lugar de una pared, ¿vale? Y así, si esto giraba, pues la luz iba a dar a rebotar a otro, ¿no? Entonces este mismo ángulo, el ángulo con el que giran era este. Y entonces podías medirlo desde acá, ¿no? Esto lo hizo porque se espera que el ángulo sea pequeñísimo, sea así, una tontería, sea demasiado pequeño como para medirse directo desde aquí. Por eso se hace ese arreglo, ¿vale? Pero pues nosotros somos ahorita teóricos y suponemos que se puede medir, ¿vale? Nosotros suponemos que se puede medir. Entonces, déjenme nada más platicarles algo. Pues es que este cable se tuerce, ¿sale? Este cable se tuerce, ¿sí? ¿Sí están conmigo? Este cable se tuerce. ¿Cómo se tuerce? Pues ¿se acuerdan que vimos nosotros? ¿Cuál sería el mejor de los casos para la fuerza que hace que un cable se tuerza? ¿Ustedes han jugado, no sé, con las bolsas del súper o con las agujetas, ¿no? Y no han probado a torcerlo, ¿no? Sí, es movimiento circular, ¿no? Y han probado a torcerlo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando terminan de torcerlo y lo sueltan? Se regresa, ¿no? Y cuando se regresa se vuelve a torcer, ¿no? Y ya que termina de volverse enredando, ¿qué hace? Pues se desenreda otra vez y así. ¿Eso qué tipo de movimiento es? Si es osciladores, osciladores, muchachos. ¿Y qué tipo de fuerza le corresponde a un oscilador? Ajá, el potencial de quién le corresponde a los osciladores. Toño. Sí es de Hooke, ¿no? Entonces, el potencial de Hooke es el que se le asocia a las cosas que oscilan armónicamente así, ¿no? Y más aún, pues sabemos que el potencial de Hooke es una constante, ¿no? O sea, la segunda derivada de la energía potencial respecto a la posición aquí va a ser el ángulo porque es cuántos grados se tuerce, así es, del resorte, ¿no? Entonces es una constante, ¿no? Llamamos la beta. Si ustedes lo integran una vez, pues le da que la primera derivada es, así es, beta por teta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero esto, ustedes acuérdense que du en d teta, pues es menos f, ¿no? Entonces, la fuerza con la que va a regresar el cable que se tuerce es menos una constante beta por el ángulo teta que se tuerza. Y aquí hay otra ley de Hooke, ¿no? Pero para cables ahora que se tuercen. Qué interesante, ¿no? Ah, Vean, vean que sí sirve lo de osciladores, ¿no?
Así es, siempre que hay algo de Hooke, piensa en osciladores. Pero entonces vean, ¿no? Qué interesante. Ustedes hubieran creído que es una expresión parecida, que iba a ser una expresión parecida. Así es, si hay oscilaciones, piensa en que en algún lugar de tu experimento debe de haber algún hook ocurriendo. ¿Sale? Entonces, si ya sabemos eso, pues uno puede medir este coeficiente muy fácil, ¿no? Así como se mide el del resorte, esto se puede medir sumamente sencillo, ¿no? Muy, muy fácil se le puede medir. Y de hecho este coeficiente que le aparece al resorte se llama el coeficiente de Young, ¿vale? Que eso ya es una cosa que no vamos a alcanzar a ver aquí, lo vamos a ver en termodinámica eso, pero pues eso es mucho después, ¿vale? Entonces esta cosa se le puede medir, es como la K de un resorte, se le puede medir el cable de su experimento, entonces es conocido, ¿vale? Entonces, ¿qué sigue? Puedes decir, a ver, tiene un estado inicial, ¿no? Y tiene un estado final, entonces vamos a ver cómo suman las fuerzas, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que en algún momento cuando se mueva aquí, pues van a estar en equilibrio, ¿no? Porque un lado va a jalar para acá y el otro va a jalar para acá, ¿no? Es decir, los torques se van a cancelar en algún momento, ¿no? Porque están girando en sentidos contrarios. Sí es, lo siento mucho. Entonces, este sistema va a alcanzar un estado de equilibrio, ¿vale? Un estado en equilibrio en el cual la suma de torcas, ¿cuánto vale? 0. Así es. Suma de torcas es igual a cero. Entonces las torcas pues van a ser, si le asociamos una distancia L, L medios o L a cada uno, de forma que la barra mida L, si quieren, 2L, pues entonces es L cruz la fuerza de gravedad que acabamos de descubrir, menos L cruz la fuerza de gravedad que acabamos de descubrir es igual a cero, ¿no? No, pero y ahora, ¿qué otra torca hay actuando? Pues hay esta, ¿no? La del, la del cable, ¿no? Entonces esta pues es una más. Bueno, pues estos dos, pero ya que es cero, pues entonces la suma de estos dos debe de ser igual a la torca que me produzca, va a ser L por beta por teta, ¿vale? ¿Sí? Bueno, aquí en más, pero... Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Pues ver lo siguiente, ¿vale? Y si nosotros hacemos aquí, ahorita no es tan formal mi análisis, pero así van quedando las ecuaciones, ya lo harán con más cuidado en su momento. Obviamente aquí déjenme darles la distancia entre las masas, que es R, la distancia final, R. Entonces, pues de esto vamos a tener que L, 2L por beta, beta, que es la distancia del torque aplicado al centro, es igual a L, perdón, L por F gravedad. Y aquí como son 90, van a ser 90 grados, porque la distancia entre estos dos es muy chiquita, entonces es casi 90 grados, pues es 1, ¿no? Entonces es L más L FG, ¿vale? Entonces eso se suma y es 2L beta por teta igual a 2L F gravitacional, ¿vale? Entonces podemos cancelar entre las dos L's y nos queda beta por teta igual a la fuerza gravitacional, que si regresamos ahora, nosotros nos regresamos al valor, acuérdense, ahora es en magnitud, porque le sacamos producto cruz, entonces el signo menos no va, ni el vector posición, pues es la constante que estamos buscando G, multiplicado por la masa 1, por la masa 2, ¿no? Masa B, perdón, por la masa A, ¿no? Que es la de las esferitas, y la de las esferas que están afuera, ¿no? Entre la distancia R cuadrada, ¿no? Y entonces,
Y entonces, este ángulo teta, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar con la constante, el ángulo teta, con, Ay, entonces, pues el ángulo teta sí nos queda g entre beta por mb por ma entre r cuadrada, ¿no? Entonces de aquí uno puede medir el ángulo y medir cuánto vale g, ¿vale? De aquí uno puede medir esto. Pero ojo, ¿están de acuerdo que el sistema llega a oscilar, ¿no? También podría oscilar, ¿no? ¿Estarán de acuerdo conmigo que el sistema puede oscilar? Mira, y supón que sí llegaría a chocar si el ángulo inicial de oscilación que le dan es muy grande, ¿no? Pero imagina que se lo das chiquito, así como siempre hemos hecho, ¿no? ¿Sí o no? Ah, entonces sí. Entonces ahora entra en juego, díganme cuál es la frecuencia de oscilación de un sistema así. La raíz de la energía, la La segunda raíz de la segunda. Ajá, muy bien. sobre, Y, bueno, de inercia, sí. y ahora, pues, ¿quién es la energía potencial de este sistema? Ah, pues, ¿cómo se define la energía potencial? Como el menos trabajo. Beta. Bueno, también, pero ojo, porque ¿quién más está involucrado aquí? Es beta, obviamente la de la cuerda que se que se contorsiona. ¿Y quién más? La de la masa y las masas y el palo, sí, eso. Bueno, así no se preocupen, ¿no? Entonces, ahorita no se preocupen, ¿saben por qué? Estaba pensando lo mal en sistemas muy grandes, pero ahorita van a ver por qué. Si la energía potencial es beta, ¿no? O sea, es la de beta al cuadrado, ¿no? La energía potencial asociada es como la de un resorte, es un medio de beta por beta al cuadrado, más el trabajo, menos el trabajo, ¿no? De la fuerza gravitacional. Pues imagínense cómo es la fuerza, qué tamaño tiene la fuerza en este experimento de Cavendish, qué tamaño tiene la fuerza gravitacional. Así es. Entonces si ustedes trataran de ver cuál es la energía potencial de eso a esta escala, pues es casi nada, entonces no sirve, ¿no? Es decir, la frecuencia de oscilación de este sistema no se va a ver afectada por eso, ¿no? Más bien la contribución principal viene de acá, ¿no? Entonces la segunda derivada de esto, ¿cuánto es? Es beta, ¿no? Era lo que habíamos dicho acá, ¿no? Por supuesto que era eso, ¿no? La segunda derivada es beta, ese es el potencial de Hooke que dijimos, ¿no? Entonces esa omega, pues queda como arriba beta entre el momento de inercia del sistema. Ahora, como todo gira respecto de este centro, pues díganme, ¿cuál es el momento de inercia? Si acá les trazo ejes de giro paralelos a cada uno, MR al cuadrado. ah, pero ¿qué hay que hacerles antes? ¿Qué hay que hacerles antes? Bueno, nada, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿no? Entonces va a ser acá, pues m, vamos a considerar que a esta escala, ¿no? Como la fuerza de Newton, vean, actúa, solamente actúa un poquito más,
fuerte, ¿no? La fuerza es más notable en cuerpos gigantescos, pero así del tamaño planetario, pues la fuerza de Newton, pensándola para masitas así chiquitas, pues son puntuales, ¿no? Entonces, las masas o la inercia del sistema, pues es ml cuadrada, ¿no? Más ml cuadrada, ¿no? Que es el de las dos. ml cuadrada más ml cuadrada, ¿no? Esto sería igual a 2ml cuadrada. ¿Están de acuerdo? Eso de todo el sistema, Sí, o sea, que el sistema que gira, te pregunto, ¿esto gira? ¿Las masas grandes giran? no. No, entonces solo estamos tomando estas dos, ¿no? Ok, ok. Entonces, pues, si quieren, ¿no? O sea, uno podría decir, ah, pues es que esta L, pues es L grande entre 2, ¿no? Pero aquí vamos a trabajar nosotros, suponiendo que la barra mide 2L, ¿sale? Entonces, pues omega queda dada por beta entre 2m L cuadrada, ¿no? Esto es MA, perdón, M sub A. Y entonces, vean, ya tenemos una frecuencia, ¿no? Algo que se le puede medir y constantes del sistema, ¿no? Longitud, masas y la constante de torsión, ¿no? Del cable, ¿no? Entonces, si uno de aquí despeja la beta, ¿no? Si uno despeja la beta, pues la beta, ¿cómo queda? Queda, ¿cómo queda la beta? Ajá, omega cuadrada por 2ma L cuadrado, ¿no? Perfecto, ¿no? Y ahora, ¿se acuerdan? A ver, esto va a ser un poco de gustos, pero ¿qué les parece más fácil medir, omega o el periodo? ¿La frecuencia angular o el periodo? Yo creo que el periodo a veces es más fácil de medir, porque el periodo nada más es medir, ay, pues cuánto tiempo te tardas en oscilar una vez, ¿no? Entonces, si se acuerdan, ¿cuánto vale el periodo? Es 2pi entre omega, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esto? O más aún que omega la podíamos escribir, ¿no? Como 2pi entre el periodo, ¿no? ¿Sí me van siguiendo? Muy bien, entonces pues la beta también la pueden escribir así, como 4pi cuadrada, bueno, por 2 es 8pi cuadrada por mal cuadrada sobre t cuadrada, ¿no? Entonces esta es una forma, ¿no? Con el periodo es un poco más fácil de medirlo que con la frecuencia. Entonces, si ustedes recuerdan, ya tenemos una expresión para beta, ¿no? Esta es la forma en la que nosotros medimos beta. Pues entonces podemos acá, sustituir la beta, ¿no? Ya ni siquiera hay que medirla experimentalmente, entre comillas, ¿no? Entonces, habíamos quedado que teta, el ángulo de distorsión, es teta igual a qué? A g, bueno, pues, voy a despejar g mejor, nada más una disculpilla ahí, voy a despejar g mejor, para que sea g beta r cuadrada, pero g es igual a teta r cuadrada, r cuadrada ¿por quién? Por beta. Ay, esto aquí, déjenme hacer zoom. G es igual a beta r cuadrada por teta, entre que lo otro era g m b por m a, m a m b, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues de aquí, si nosotros
Ahora sí, volvemos a introducir la omega, que era 8pi cuadrada mal cuadrada. Esto es 8pi cuadrada mb, perdón, masita mb por L cuadrada. ¿Dónde? Ah, sí, bro. L cuadrada entre el periodo, que es T cuadrada y obviamente aquí R cuadrada Z, entre... ¿Por qué puse G aquí? La G ni va aquí, ¿verdad? Qué tonto, de verdad. Entonces, por MB por MA. Entonces vean, se van las MBs, ¿no? Y nos queda 8pi cuadrada por L cuadrada R cuadrada, la ¿Y es distancia. Sí, MB o era MA? aquí se me fue la onda, es esto de acá debe de ser MB chiquita, ¿no? Porque es de las masitas. O sea, la masa M chiquita es de las masitas MB. A mí se me fue, una disculpa. Entonces esto es, las MBs se nos van y aquí es E cuadrada por la masa grande, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Y nada más déjenme escribir bien la R porque mi R parece V. Entonces vean, ustedes ya tienen una expresión en base al experimento de Cavendish para medir la G, ¿no? Así es, como con un péndulo. Con un péndulo, ojo, con un péndulo mides G chiquita. Luego vamos a ver cuál es la relación entre G chiquita y G grandota, ¿vale? Pero ahorita, para medir la G que va en la, en la ley de Newton, pues entonces pueden usar esta expresión, ¿vale? Muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces, ¿qué es lo único que tienen que medir? Pues es la distancia en equilibrio, es el ángulo que se desplazan, es el periodo que tiene el sistema cuando ustedes lo ponen a oscilar y la masa, las masas grandes, ¿no? Eso es algo muy bonito. O sea, sí puedes medirla con un péndulo, pero fíjate, ahorita vamos a ver por qué te dijo eso Javier. Mm, No, pero es que el hecho es que el por qué este experimento es mejor es porque tiene menos, tiene más sensibilidad, ¿vale? La constante G ha de ser algo pequeñísimo, ¿no? Dense cuenta. ¿Qué tan grande es la longitud? ¿Qué tan grande es la distancia entre los objetos para empezar? Chiquita. ¿Cuánto va a ser el ángulo? Una tontería del orden a 10 a la menos 3, ¿vale? Esta longitud al cuadrado no puede superar el metro, ¿no? Y la masa, peor, la masa de las bolitas grandes, las esferas grandes, ha de ser así del orden de 200 kilogramos o así. Y este periodo no este periodo ha de ser grandísimo, ¿no? Entonces esta expresión G, toda la expresión G, ha de ser como del orden a 10 a la menos 20, algo así, ¿no? La G de la gravedad es una cosa súper pequeña, ¿vale? Entonces déjenme darles el valor que Cavendish encontró, ¿no? Y bueno, más que el de Cavendish, vamos a dar el valor que ya es aceptado, pero es uno cerquísima al de Cavendish, es G igual a 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces estábamos en lo correcto, ¿no? Es por el orden del menos 10, ¿vale? Y ojo, pues, ¿qué nos falta sobre G? Que tiene unidades. ¿Están de acuerdo conmigo? La G tiene unidades, ¿no? Vamos a ver cómo. Ya sabemos cuál es su valor numérico. Ahora hay que ver unidades, ¿no?
Entonces, las unidades de G pues se pueden ver, ¿no? De que fuerza es igual a menos G por la masa 1 por la masa 2 entre el radio al cuadrado radial. Si ustedes despejan, ¿no? Despejan a G de esta expresión, pues les queda G igual a F por R cuadrada entre M1 por M2, ¿no? Déjenme aquí poner otra barrita. Ah, muy bien, otra barrita. Y entonces, pues, ¿cuáles son las unidades de G? Aquí vamos a poner unidades de G es igual a las unidades de la fuerza por la distancia al cuadrado entre los objetos por la masa 1 por la masa 2. Y esto es igual a ¿qué? ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Newtons, ¿no? Las unidades de la distancia, Newton metro cuadrado. Las unidades de la masa, masa por sobre masa, kilogramo cuadrado. kilogramo cuadrado. El Newton, ¿qué es? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Kilogramo cuadrado se va con kilogramo, ¿no? Y aquí ¿Le queda un metro al cubo? ay, 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 no debería quedar metro al cubo. Ajajaja. Newton. ¿Está bien? Sí, sí está bien. R cuadrada me sube. Ah, ¿qué ha pasado? Ajá. No debería quedar metro al cubo. ¿Qué debería de quedar? A ver, pues mira, se puede ver más fácil desde afuerita, ¿no? Para que te quede Newton. Ah, no, sí, perdón, sí estamos bien, qué tontos. No, sí está bien. Sí está bien, es metro al cubo sobre segundo cuadrado sobre kilogramo, ¿vale? ¿Sí? Estas son las unidades de G, metro cúbico sobre segundo cuadrado por kilogramo, ¿sale? Pero ¿cuál es la versión que se suele usar? Esta. Newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Esta es la oficial, la que es buena, ¿vale? Realmente la que deberías usar es esta, la que es metro cúbico sobre segundo cuadrado por kilogramo, pero la que suelen usar es esta, Newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado, porque es más fácil acordarse de esto, ¿no? Entonces, nosotros, así ahorita por convención, ¿no? No vamos a usar la buena, que es metro cúbico sobre segundo cuadrado por kilogramo. Vamos a usar, y vamos a usar la que es Newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado, ¿vale? Y estas son las unidades, ¿no? Y si checan, pues sí, ¿no? Entonces G, ahora sí, es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Y esta fue la primera constante universal de la física que se descubrió en la historia. Esta fue la primera que se descubrió, ¿vale? Esta fue la primera. Se las presento, esta es su primera constante. No, porque esa no es constante, Marco. La G chiquita varía dependiendo del lugar de la Tierra de donde estás. Esta fue la primera constante universal descubierta por la humanidad. Muy bonito, ¿no? La única cosa que sí es 100%. Incluso Einstein, ¿no? O sea, incluso llegó Einstein y la usó también. O sea, no, o sea, Einstein no pudo matarla. Einstein la tuvo que seguir usando de forma muy graciosa. ¿Qué les parece? El mismísimo Einstein igual la integró en sus ecuaciones, ¿no?
O sea, de hecho, su ecuación más famosa, la de Einstein, la de los tensores métricos, y las ecuaciones de campo, y que dice, es G mu por B es igual al tensor de Ricci, mu por eta menos medio de el tensor de Ricci por el métrico de Minkowski mu por B. Esta es la ecuación de campo de Einstein. Y tiene ahí a la G. Y tiene a la G como constante por ahí, ¿vale? Entonces tampoco se salvó Einstein del asunto, ¿vale? Y como nosotros no hemos visto tanto cálculo vectorial, pues no vamos a poder ver una relación muy bonita por la cual esa G debe de aparecer en las ecuaciones de Einstein. Pero pues eso ya lo verán si estudian física o si ven algún video chido, si encuentran por ahí, lo verán el porqué. Pero ahorita pues no vamos a poder usarlo porque requiere conceptos de matemáticas muy puercos. No, pues quién sabe. Mejor, si vas a estudiar ingeniería, no le muevas a la gravitación tanto, porque corres el riesgo de acabar como el Capitán Gravedad. Ay, ay, ay. Luego les platico quién es el Capitán Gravedad. Pero bueno, ¿qué les ha parecido hasta el momento, no? O sea, recuento de lo hecho. Dedujimos la línea de pensamiento de Newton con todas las cosas de mecánica que ya se saben, el cómo debía ser esa fuerza, ¿no? Y luego trabajamos un experimento diseñado por Henry Cavendish. ¿Sí, Dimir? Eh, esa relación de la fuerza gravitacional puede ser sobre solo una masa, Ah, no, siempre sobre sí debe de haber mismo, dos masas, Dimir. Siempre debe de haber dos masas. o es que, bueno, me spoileé un poco eso de que la gravedad es igual a la constante por, bueno, ahorita la vemos, ¿no? Y ahorita vemos. Bien. Entonces, pues ya tenemos esto, ¿no? Y entonces, con esta herramienta poderosísima que Newton nos acaba de dar y Cavendish acaba de terminar de medir y arreglar, pues ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que se les ocurre a ustedes medir así con esta fuerza? ¿Qué es lo que se les ocurre calcular a ustedes rapidísimo? La gravedad ¿De quién? ¿Qué es de la gravedad? Tierra. Pues No sí, existe el experimento de la luna y el... podría ser, ¿no? Pero aún más sencillo, más banal. Pues ¿cuál es la ¿Cómo fuerza es? que ejerce la Tierra sobre mí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así es, ahí lo dijo Toño muy bien. Si yo atraigo biches, ¿no? En específicamente cuánto me atrae la Tierra, ¿no? Entonces esa es una pregunta, ¿no? Muy natural, ¿no? Si sabemos que la Tierra tiene masa y nosotros tenemos masa, pues ¿cómo, no? ¿Cuánto, con qué fuerza me atrae, ¿no? Porque la Tierra es una cosa descomunal. O sea, la Tierra es una cosa descomunal, gigantesca para la escala humana. Y sin embargo no nos aplasta, ¿no? Entonces vamos a ver, no nos aplasta y las aves vuelan. Entonces vamos a ver cuál es la fuerza que ejerce sobre nosotros, ¿no? Entonces supóngase que esto es como la curvatura de la Tierra, ¿no? Más o menos así. Y ustedes están aquí, ¿no? Ustedes son este puntito de masa m chiquita. Y la Tierra tiene una masa m mayúscula gigante, ¿no? Y tiene un radio, la Tierra tiene un radio r mayúscula, ¿no? Entonces la pregunta es, si yo salto, pues ¿cuál es la fuerza de atracción, ¿no? Cuál es la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre mí de forma constante, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues, ¿qué fuerzas hay sobre la masa, muchachos? ¿Qué fuerzas hay sobre nosotros?
Ah, la normal. Bueno, supón que saltaste y estás cayendo, ¿no? Pero el peso, ok, pero el peso no existe aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que nos traemos por el centro de la Tierra. Así es, estamos nosotros atrayéndonos hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué hacia el centro de la Tierra? Porque recordemos es radial, ¿no? Es radial la fuerza, entonces siempre nos atrae al centro de ella, ¿no? Porque la Tierra es así una esferita y por su simetría, pues radialmente vamos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y radio. ¿Sí? ¿Les queda claro a todos qué es eso de que siempre nos lleve al centro de la Tierra la fuerza? El Dimir, Aranza, Toño, Marco, ¿es claro qué significa eso? Ah, pues entonces, ¿qué? Si estás en el centro, pues mira, hay algo que se llama función delta de Dirac y te dice que vale cero ahí. Lo siento mucho. Sí, Marco. Se empieza a medir desde el centro de masas, bueno, la distancia ahí desde los centros de masa o Sí, desde el... o consideramos los objetos como partículas. Ahorita somos partículas, ¿no? A ver, ok, Ansa pide que se lo explique otra vez. Entonces, mira, la gravedad, este va a ser un resultado que vamos a calcular de igual forma, pero, pero la Tierra, ¿no? La Tierra son cubitos de masa, ¿no? La puedes pensar como cubitos de masa. ¿Te acuerdas cuando calculamos cuál es la fuerza, cuál es el peso? ¿Dónde está el vector de peso? ¿Dónde se le aplica el peso a una esfera de masa? ¿Te acuerdas de eso, Aranza? Sí, que ¿dónde actuaba el peso? ¿En qué punto del objeto de la esfera actúa el peso? Así es, en el centro, ¿no? Entonces esto es algo bien similar, ¿vale? Uno de los resultados que vamos a calcular estos días es que haciendo una integral de cubitos de masa de la Tierra vamos a descubrir que le pasa lo mismo que cuando hay una fuerza así, ¿vale? Que la suma total, el total de las fuerzas va a quedar sobre el centro, ¿vale? Entonces va a quedar radialmente así, ¿vale? Se van a traer centro con centro. En este caso es centro de masas y este es nuestro centro normal, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque el centro de masas es el punto en el cual se concentra toda la masa del objeto, ¿no? Entonces tiene sentido que la fuerza de atracción sea dirigida hacia él, ¿vale? Entonces, como es radial, pues la Tierra es una esfera, pues es radial, ¿no? Literalmente va sobre el radio, ¿no? Que te une a ti y al centro, ¿sí? Y además, pues eso lo decíamos, ¿no? Que en en las partículas, en el caso de partículas, pues como son partículas, se actúan desde sus puntos, ¿no? Las partículas no tienen centro, ellas mismas son su centro. Bueno, y pues con esas aclaraciones, pues vamos a escribir, ¿no? Si nosotros saltamos, ¿no? Imaginen que saltamos, pues solamente está el pez, la fuerza de la gravedad, ¿no? Que es G, M nosotros, masa de la Tierra, entre la pequeña distancia, ¿no? Bueno, entre el radio, ¿no? Perdón, es el radio de la Tierra al cuadrado, porque es la distancia desde el centro hasta nosotros, es igual a nuestra masa por nuestra aceleración, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vean que la masa nuestra se va y la aceleración queda dada por Gm menos Gm entre r cuadrada igual a A. Entonces la aceleración que nosotros sentimos cuando estamos siempre caminando, ¿vale? Es la aceleración que la Tierra ejerce sobre nosotros, ¿vale? Y si nosotros le ponemos G, nosotros le cambiamos G, bueno aquí pero nos faltó radial, si le cambiamos el nombre G a esta constante, a esta cosa, a esta ecuación, Gm entre radio de la Tierra al cuadrado menos
R. Pues entonces, díganme ustedes cuál es la fuerza gravitacional utilizando esta constante. ¿Cuál es la fuerza de atracción? No, la fuerza de atracción entre nosotros y la Tierra es Gm chiquita por m mayúscula entre r cuadrada, todo negativo menos la Sería dirección. M por C. Sí es, ¿no? Si nosotros aquí, vean que esto está aquí, ¿no? Lo podemos cambiar por menos G, menos m minúscula por G. ¿Y esto qué es? Díganme, ¿qué es esa El cosa que peso. es el peso? Que es igual a la normal en ciertos casos, ¿no? Pero este es el modelo de peso que usamos nosotros, ¿vale? ¿Qué tal, eh? Que en realidad la expresión del peso es la atracción gravitacional, es la ley de Newton escondida, ¿no? Ah, muy interesante, ¿no? ¿Qué les pareció eso? He aquí el origen, así es, porque va hacia abajo. Entonces, he aquí el origen de la misteriosa expresión mg. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Interesante. ¿Es el peso entonces o la norma? El peso, el peso. Entonces, admírese de dónde nace la expresión mg. Sí, ¿no? Yo creo que está muy bonito, ¿no? O sea, no sé si ustedes en algún momento se preguntaron por qué era mg, ¿no? ¿De dónde salía el mg? Pues he aquí su respuesta. Así es, así es. Y entonces vean ustedes que cuando Entonces yo les voy a preguntar, ¿el radio de la Tierra es una distancia? El radio de la Tierra es una distancia de algo así como 6.360 kilómetros. Si ustedes saltan, si ustedes se tienen de paracaídas 100 metros, ¿cambia el valor de G? Sí, ¿Pero cambia mucho o cambia poquito? pues sería R más H al Vale, cuadrado, todo eso en paréntesis más al cuadrado. vamos a Entonces hacerlo. no tanto. Entonces vamos a hacerlo analíticamente, porque ya estamos para el punto en el que podemos dejar de platicar las cosas y mostrarlas. Entonces es menos G, M, M, entre qué, R de la Tierra, más un H, ¿no? Un H, aquí, un H al cuadrado por R radial. Ahora, la condición es H mucho menor que R, ¿vale? Entonces, no sé si vamos a reescribir esto de la siguiente forma. Va a ser menos GM, las constantes las voy a sacar y escribo R más H a la menos 2, ¿vale? ¿Sí? Radial. Sigue siendo F. Y ahora fíjense muy bien. Yo voy a factorizar R mayúscula de este paréntesis. De modo que me quede GMM por R a la menos 2. Con factorizar R me queda 1 más H entre R a la menos 2 por R, gorrito, ¿vale? Y entonces, pues esto lo puedo regresar como G, M entre R cuadrada, ¿no? Y ahora les voy a dar una aproximación. No sé, Javier les dio les dijo que 1 más X a la N es aproximadamente 1 más NX. ¿Javier les dio eso? Por series de Taylor. Sí, sale por series de Taylor, pero mi pregunta es, ¿Javier les dio eso? Eso creo que nos lo dio Isaac. Oh, todos, Aranza, Dimir, Toño, ¿te ubican esa aproximación? No. ¿No? Bueno, pues ya se las voy a mostrar, ¿vale? Este,
miren, empiecen, si una serie de Taylor. Entonces, ¿qué dice la serie de Taylor? Pues es la función original, ¿no? Evaluada en el 0, 1, más la derivada de la función. Bueno, no, de hecho, ni siquiera se usa serie de Taylor para esto, es más fácil aún. Entonces, ¿saben cómo se expande un binomio? Así, por ejemplo, 1 más x al cuadrado. Anda, creo que es 1 más Es 2x más x cuadrada, ¿no? el, Ah, pero, ok, a ver, dímelo. Ya te lo sabes cómo es. creo, a ver, es el binomio de Newton, ¿no? Ja, es esto, ¿no? Es, Es n sobre k bueno, acá, a la n, no sé si es a la n, por a la n menos k por b a la n. Ah, sí, sí, me faltó el menos. desde k igual a 0 Cero hasta hasta n. n. Muy bien. Entonces, Aranza, Aranza, Marco, ¿ustedes ubican esta formulita? Es combinatoria, ¿no? Sí, pero ubican esto que se llama el binomio de Newton o la descomposición de binomio de Newton. Ok, pero sabes, o sea, tú Aranza, sabes que esta cosa te da, si tú la desarrollas, suma por suma, te da todo un binomio elevado a la potencia que tú quieras. Eso sí lo entiendes, ¿no? Muy bien, entonces, si yo lo desarrollo a dos términos, fíjense, pues si yo saco el k igual a 0, pues es a la n menos 0, pues y por b a la 0 es 1, ¿no? Entonces me sale primero a la n, ¿no? Más el segundo que sería, bueno, aquí por n tomado n0, ¿vale? N en 0 más n tomados 1 por a la n menos 1 por b a la 1, ¿no? Más todo eso, ¿no? Todo este chiste, ¿no? Pero este n0, este nada más vale 1, ¿no? Entonces este es nada más an. Y este n1 vale n por a la n menos 1. De hecho, vean, aquí, de aquí sale la derivada también, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está la derivada. Esta es la derivada de una potencia. Espero que les parezca graciosito esto, que aquí aparece la derivada de la potencia. Porque esta es una forma de demostrar que fórmula de la derivada de x a la n es n por a la n menos 1. Es x, nx a la n menos 1. Más la suma toda esta acá, ¿no? Entonces, para nuestro caso, que es 1 más h entre r, pues esto es a es 1, ¿no? Y n es a la menos 2, más menos, más n que es menos 2. Aquí me faltó la b otra vez, por a que es 1 a la menos 2 menos 1, por b, que b es h entre r, ¿sale? Más todo ese monstruote de suma. Esto ya es 1, esto ya es 1 más a entre r a la menos 2, ¿vale? Entonces, 1 a la menos 2, ¿cuánto es? 1 menos 2 por 1 a la menos 3 es 1, ¿no? Entonces esto es menos 2 por h entre r más el monstruote de acá. Pero ahora fíjense, voy a dar un argumento muy bueno. Bueno, aquí el 1 no importa, esto es h entre r. Entonces, el argumento va de esto, ¿no? Que h es mucho menor que r. Entonces, si ustedes agarran y dividen la r, pues va a ser h mucho menor que 1. ¿Esto qué? ¿Esto qué me dice? ¿Cómo es esta expresión? ¿Qué no lo consideramos? Sí es, ¿no? Es decir, esto es algo así como, si es mucho menor que 1, esto es, y como es una distancia es mayor que 0, ¿no? Porque son distancias, pues es casi algo así como 0.0015, ¿no? Es decir, es despreciable, ¿no? Es decir, si todo esto está elevado al cuadrado, se le añaden dos ceros, ¿no? Entonces, si
esto está elevado a la n, por cada n que le den, esto se eleva a más, ¿no? Le aparecen más ceros. Entonces esto vale 0, ¿no? Pero además, esto, bueno, esto ya nos queda como, esto nomás para que vean la aproximación. ¿Esto cuánto vale? Incluso ahora, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Pues también vale 0, ¿no? Entonces me queda 1, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí o no, no, no. ¿Sí, dime? Entonces sí es máximo, tendremos que estar demasiado alto. Así es, ¿no? Porque esto que implica, pues que la fuerza de gravedad es menos GMM entre R cuadrada por 1, ¿no? Y esto pues es la misma, ¿no? Es decir, si ustedes se suben una distancia h muy chiquita, pues ¿cuál es el valor de f? No cambia prácticamente, ¿no? Y si f no cambia, pues la g tampoco. La g sigue siendo igual a gm entre r cuadrada, ¿no? Es decir, la g es una cantidad de qué naturaleza, estando uno en la corteza terrestre. ¿Qué tipo de valor tiene g cuando uno está en la corteza terrestre? Constante. Muy bien, entonces esto es una constante. Y ahora, ¿como cuánto tienes que subir al 10% para que mida 10% de g o para que disminuya g un 10%? Tú puedes hacer esa cuenta, ¿no? Ya tienes cómo sale g con la altura, ¿no? Antes, si quieres, ahorita lo hacemos, pero antes de hacer eso, porque ya casi acabamos, quiero calcular con ustedes g, ¿vale? Ya sabemos cuánto vale la g mayúscula, ahora quiero saber cuánto vale la g minúscula, ¿vale? Entonces, ahí ojo. Entonces, de este problema, de que ahora yo quisiera saber cuánto vale g minúscula en la Tierra, porque ya sé que es más o menos constante, menos gm entre r cuadrada. Entonces, a ver, ¿qué cosas sí conozco? Conozco g mayúscula, conozco el radio de la Tierra desde los griegos. ¿Qué me falta? ¿Esta cosa qué es? ¿Qué me falta? Sí es, ¿no? Todavía nos falta la masa de la Tierra, ¿no? Muy, muy loco, ¿no? Es decir, nos falta la masa de la Tierra todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se le puede hacer? Pues nada, ¿no? O sea, esto, este va a ser fíjense, ahorita nosotros, el problema en el que se encontraron es que en esa época se conocía el valor de G minúscula, pero no se conocía la masa de la Tierra y Cavendish midió G mayúscula, entonces había una forma de medir la masa de la Tierra, ¿vale? Pero aquí nosotros, pues, nosotros vamos a suponer que sí sabemos la masa de la Tierra, ¿vale? Por- ¿Y cómo le hicieron para medir G chiquita? Pues con un péndulo, ¿no? Acuérdense que el péndulo es t cuadrada igual a 1 entre 2 pi raíz de L entre G, ¿no? ¿Se acuerdan que de un péndulo, bueno, T, de un péndulo T se puede sacar G chiquita, ¿no? Pero sí, o sea, en teoría sí, o sea, todo lo que dicen es correcto. Pero pues yo ya les voy a dar la masa de la Tierra, les voy a dar el radio de la Tierra y ya conocemos G. Déjenme buscar la masa de la Tierra es del orden de 10 a la 24. La masa mayúscula es 5.9722 por 10 a la 24 kilogramos. El radio de la Tierra es de 6.378
por 10 a la 6 metros. Y G es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Entonces yo les dejo ahorita, por favor, metan esto a su calculadora y me dicen cuánto les da G. Así es, no se aprendan la masa de la Tierra ni el radio, la verdad, no sirve aprendérselas. F, F, nos fue Marquito. Le damos un punto extra y le damos salvación del examen sorpresa que se va a hacer en 2 meses a la persona que me dé el valor de G chiquita. Esto es 6000, ¿eh? 6000. No se vale. Menos 9.81. Es que no sale en mi teléfono. Está, eh, Ah, es que seguramente le pusiste aquí un punto, ¿no? Es coma. Aquí es, aquí es miles. ¿Cómo que dice la 20? ¿Cómo que 10 a la 20? ¿Qué? Aquí, estos sí es puntos. Estos sí son puntos. You sure? Oh, madre de Dios, a ver. Déjame hacerlo a mí mismo. Déjame hacerlo. Eh, eh, Esto a la 9. No. ¿Sí estás elevando al cuadrado? Abajito. Ya se las dio Isaac. Es menos 9.78 y redondeamos a un 9 acá. Metro sobre segundo cuadrado, ¿vale? Bueno, quién sabe, por ahí pasó algo raro. A lo mejor les di mal una constante. Les di mal la dimensión de los metros. Si fue así, pues una disculpas. Pero si no, pues qué malos son, no es cierto. Cierto, sí, fue mi error. Mi error. Porque esto no es 6, esto es 3. Ahora sí. Y el 3 que te dio, el menos 3 se quita, ¿no? Ahora sí. Bueno, a mí ya me salió. A mí ya me salió el valor. ¿Vale? Entonces, esto es más o menos por este orden es el valor de la G chiquita, ¿no? Y es lo que hemos estado usando todo este tiempo, ¿sale? Entonces vean, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Y pues por hoy es todo
sobre... Es todo por hoy, ¿vale? Mañana vamos a estudiar más gravitación. Chance, se me hace que no vamos a acabar en 2 clases. Voy a tratar de avanzar lo más posible que mañana, pero no, se me hace que no, ¿eh? Isaac, no, no es cierto. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas sobre lo visto hoy? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas sobre temas vistos de hoy? ¿No? Si ya no tienen preguntas o dudas, pues entonces, hasta aquí terminamos. Muchísimas gracias por venir.